Bien, vamos a hablar de un tema que Dios lleva trabajando en mí mucho tiempo, bueno, y seguirá hasta que me muera. Y se trata del temor de Dios. Es algo que comparto un poquito cuando estamos en el grupito de alabanza, estamos leyendo unos salmos y la verdad es que para mí todo lleva a eso, al temor de Dios, el temor de Dios. Y vamos a ver un poquito lo que es. Dicen Proverbios 1.7, Salmo 111.10 y Proverbios 9.10, no hace falta buscarlo evidentemente, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Quién quiere sabiduría? ¿Alguien quiere sabiduría? Que no es lo mismo que ser inteligente ni intelectual, nada que ver. La sabiduría que proviene de Dios no tiene nada que ver con la inteligencia carnal. Y también hay un texto maravilloso en Job 28:28 que dice: he aquí el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Entonces el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia según Dios, la verdadera inteligencia. ¿Vale? Proverbios 2.5 dice: entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Bien, el temor de Dios nos lleva a conocer a Dios íntimamente. Una persona que no teme a Dios es una persona que se puede decir con la boca llena no conoce a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios, tiene ese temor de Dios en su corazón, en su vida. Voy a leer un pasaje de 2 de Corintios 6, del 14 al 16, y lo he cogido de la traducción de Palabra Viviente. Si lo tenéis ahí, lo tendréis con otra versión. Dice, 2 de Corintios 6, 14 al 16, no os asociéis íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos y ellos serán mi pueblo. Aparentemente este texto está diciendo lo que todos creemos saber ya. Claro, Jesús ya vive en nuestro corazón, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, le hemos pedido perdón a Dios, hemos cambiado de rumbo, le hemos dicho al Señor que queríamos que fuera Señor, Salvador de nuestras vidas, pues ya está, Dios vive y camina entre nosotros, aleluya, hermanos. ¿Y por qué no vivimos el nivel de vidas que realmente sabemos que somos llamados a vivir? Me pregunto yo. ¿Realmente Dios vive en nosotros? Sí, por la fe. Pero dice también, caminaré entre ellos y ellos serán mi pueblo. Y hay una unión muy, muy especial que vamos a descubrir en el Antiguo Testamento, porque pensemos que nosotros somos el pueblo agregado, pero el pueblo primero de Dios fue el pueblo de Israel. Dios dijo que era como la niña de sus ojos. Y el pueblo de Israel nos enseña realmente qué está diciendo este texto. Y lo vamos a ver en Éxodo. Vamos a ver un poquito lo que pasó pues, en los primeros tiempos, cuando la descendencia de Abraham se encuentra en el cautiverio, llevan muchos años en cautividad, y Dios escucha sus ruegos, sus clamores, y manda a un libertador que es Moisés. Moisés los saca de esa tierra maldita para ellos de Egipto y los lleva pues a la nueva tierra prometida. Bien, Moisés es un poco el tipo de Cristo para nosotros, ¿vale? Moisés coge un pueblo esclavo, a un pueblo que vive en el mundo, en su Egipto, en el Egipto de la esclavitud, lo que significa para nosotros el pecado. Sabéis que el pecado es símbolo para nosotros del Egipto y de la esclavitud que vivió el pueblo de Israel. Y bien, nosotros pues somos ese pueblo que sale del mundo, que sale de Egipto. ¿A dónde se los va a llevar Moisés? ¿A dónde? A la tierra prometida. Pero antes que eso, Moisés los iba a llevar a otro sitio.
Y eso estaba en los planes de Dios, eso no fue por causa del pecado. Éxodo 5, no, vamos a empezar por Éxodo 3, versículos 18. Bueno, vamos a empezar con el 16. Dice Dios a Moisés: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto. ¿Para qué? Para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿A dónde iban primero? ¿Al desierto a qué? A ofrecer sacrificios a Jehová, al único Dios verdadero. Éxodo 5, 3. Dice: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Qué interesante. No solo los iba a liberar, sino que ya no tenían opción. ¿No? ¿Habéis leído lo mismo que yo, no? ¿Qué iba a pasar si no salían? ¿Qué acabamos de leer? Les iba a venir peste, les iba a venir alguna cosa mala sobre ellos si no salían ya de Egipto, porque este era el momento para ellos de salir. Antes de entrar entonces en la tierra prometida, tenían que rendirle culto a Dios. ¿Pensáis que durante sus 400 y pico años que han estado en Egipto han adorado en algún momento a Dios? No. ¿Sabéis qué tipo de ídolos se adoraban en aquel entonces? En la tierra de Egipto, becerros, toros, vacas, y eran realmente de oro, y eran pues esos ídolos que adoraban los egipcios. Eso era la única noción de culto visible que el pueblo de Israel tenía. Antes de meter a ese pueblo en la tierra prometida, Dios quería liberar al pueblo de Egipto de su propio corazón, el Egipto, el mundo dentro de ellos. En este momento tenemos un pueblo idólatra, un pueblo que no conoce al verdadero Dios. Yo no dudo que tuvieran toda la teoría de quién fue Abraham, de su descendencia, porque eso se lo enseñaban, por eso Moisés lo sabía, por su verdadera madre. Pero realmente no conocían al Dios verdadero, ninguno de ellos. Y bien, vemos que Dios lo planifica todo. No es el pueblo que lo planifica, no es Moisés, sino que es Dios que lo planifica todo. En Éxodo 3:12 dice Dios a Moisés: él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Yo de aquellas, cuando leía este versículo, decía: pues menuda señal. O sea, es como decir: Dios te llama a África. ¿Y cómo sé que me llama a África? Pues cuando llegues al tal lugar vas a encontrar un volcán y sabrás que estás al lado del lugar adecuado. Pues genial, pues no tiene sentido, porque tienes que hacer un montón de cosas antes de llegar a ese lugar. Y en este caso, antes de llegar a ese monte, eso no podía ser una señal. Para llegar a ese monte tenía que dejar el faraón que salieran de Egipto. Entonces era como hablar de un futuro que en ese momento parecía totalmente incierto. Pero la señal real era que Moisés había tenido un encuentro con Dios en ese lugar. Había tenido en el monte Sinaí su primer encuentro con Dios, con esa zarza ardiente. ¿Os acordáis? Que ve una zarza y le dice: quítate los zapatos de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y entonces él se da cuenta de que en esa zarza está escuchando la voz de Dios, es la presencia de Dios que está ahí. Y Dios le dice: quiero encontrarme con el pueblo aquí. Este es el lugar del encuentro. Entonces, igual que Dios se encontró con Moisés, él pretendía, Dios deseaba, Dios anhelaba encontrarse con su pueblo. Éxodo 19, del 4 al 6.
Vamos a dar un paseíto por Éxodo. Éxodo 19 del 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice los egipcios. Ya han salido de Egipto. Dios hizo prodigios, milagros, señales, destruyó prácticamente todo Egipto, quedaron ya con nada. Y dice, vosotros visteis lo que hice los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Qué ha hecho Dios? Os he traído a mí. Todo este espectáculo, todo lo que se vio, todas las maravillas, lo más importante de todo eso es que os he traído a mí. Y ese es el corazón de Dios desde el Antiguo Testamento. Quiero a un pueblo para mí. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Por eso alabamos a Dios. Porque somos un pueblo creado para Él. Si piensas que has sido creado para otra cosa, te equivocas. Cualquier cosa que tengas en tu mente, cualquier trabajo, estudio, cualquier familia importante que sea para ti, dinero, nunca será tan importante como la primer meta. Dios te quiere llevar hasta Él, hasta su corazón. Y dice, este pueblo he creado para mí. Está en Isaías 43, 21, mis alabanzas publicará. Entonces Dios nos ha creado para tener intimidad con Él. Y os pregunto, Adán estaba en el huerto del Edén. Dios creó a Adán ¿para qué? ¿Para qué? Para tener intimidad con Él. ¿Qué es lo que buscaba Dios con Adán? Tener esa armonía con Él. Dios paseaba con el hombre y luego con la mujer cuando estaba ya ahí, Eva, y paseaba por el huerto. Y era realmente una relación de cercanía. Bien, y si seguimos leyendo, versículo 5 del capítulo 19 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¡Qué increíble! La primer meta, la primer visión de Dios antes que el pueblo pecara y repecara y contra que repecara, la primer visión era, vosotros sois un pueblo de sacerdotes. Todavía no había levitas separados, todavía no eran unos pocos. El pueblo, Dios dijo, vais a estar apartados para mí. No vais a vivir como las demás personas del mundo, como los demás pueblos paganos, que matan a sus hijos en honor a dioses, que se pervierten. No, vosotros vais a ser gente santa, porque vais a ser mis sacerdotes. ¿Y qué hace un sacerdote? Tiene que interceder por los demás. El pueblo de Israel era llamado a mostrar la gloria de Dios, la grandeza de Dios, que los otros pueblos los vieran y dijeran, ¿y por qué nosotros no? Lo que pasa ahí nosotros también lo queremos. Queremos vivir eso como ellos. Esa era la meta. La meta no era decir a los pueblos paganos, iros todos al infierno. La meta era que vieran a gente que tiene esa relación con Dios y pudieran desearla. Éxodo 19:10. Dios comienza a prepararlos. Han salido, están en el monte Sinaí, pero todavía no han tenido ese encuentro con Dios. Se están preparando. Y Dios habla de esos 2 días de preparación, de santificación, y al tercer día Dios iba a manifestar su presencia sobre el monte Sinaí. 19:10 dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Bien, dice, la ropa hay que santificarla, esa ropa está sucia, raída, es una porquería, tienen que cambiar, que santificar, que purificarse. Eran esclavos. ¿Qué tipo de ropaje traerían esclavos? Y ya no hablo tanto de la ropa física como cómo vendría un esclavo ante Dios. Los habían humillado, los habían vejado, los habían tratado mal, habían abusado de ellos, de sus hijos, de sus padres, los habían matado. ¿Cómo traían sus vestiduras? Me pregunto yo. Pues raídas, sucias, desgraciadas, tenían la mente y el corazón totalmente esclavo.
Y Dios dice, que empiecen a santificarse, que voy a venir yo. Y entonces el pueblo tiene esos 2 días de santificación. Qué curioso, ¿no? Que la Iglesia lleva 2000 años. 2000 años. El pueblo 2 días y la Iglesia desde que Jesús se fue, estamos cerca de los 2000 años. Y es algo extraordinario, ¿no? En los tiempos en los que estamos viviendo, ya sé que decir fechas es absurdo, ¿no? Pero es curioso. A veces hay que pensar y decir, estaremos en esos tiempos en donde nos toca santificarnos mucho más de lo que estamos haciendo, porque la venida del Señor está muy cerca y Dios prueba primeramente a su pueblo. Lo decía el otro día el grupo de alabanza, el juicio viene primero por la casa de Dios. Y el juicio, cuando es para santidad y para santificación, no es un juicio que te aniquila, que te mata, que te destroza. Es un juicio que te purifica y que te prepara para tener ese encuentro con Dios. Y yo creo que estamos necesitados todos de santificar nuestras vestiduras, de purificarnos. La basura que hay ahí afuera es bestial, bestial. Yo ayer me fui dando una vuelta por ahí y es que no podía escuchar ni ver nada, era brutal. Escenas de sexo por aquí, palabras horribles por allá. Entras en una tienda, las músicas son que te puedes tapar los oídos. Y digo yo, ¿qué estamos viviendo como tiempos? Estamos tan acostumbrados a todo eso que nos parece hasta normal. Pero hace unos años esto no estaba a este nivel como está ahora. Por eso ahora es absolutamente, es un poquito como los que no han hecho sus deberes durante el año y luego les toca pues volver a recuperar las materias que han cateado, ¿no? Y yo siento un poco que la Iglesia está con esas materias que ha cateado y la santidad es una de esas materias que ha cateado la Iglesia. La Iglesia no se ha santificado lo suficiente. Y no hablo solo de las formas de vida externa, que a lo mejor la tenemos todos muy correcta, pero hablo sobre todo del corazón. De las cosas que sabemos que nos siguen atando y nos da igual, de la perversión moral interna y nos da igual, convivimos con ella y no nos molesta, y si acaso nos molesta la empujamos un poquito y seguimos a lo nuestro. Y es tiempo de santificarnos. Dice 2 de Corintios 7:1, en paralelo con lo que hemos leído en Éxodo, qué increíble. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y se está refiriendo a las promesas de que Dios andaría entre su pueblo. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo tenemos que perfeccionar la santidad? En el temor de Dios. Tenemos que volver a recuperar lo que nuestros padres de la Iglesia antigua, los que dieron sus vidas, los que vivieron vidas de ejemplo y de rectitud han hecho. Han tenido temor de Dios, pero no temor del hombre. Nosotros tenemos temor del hombre, pero no tenemos temor de Dios. Enseguida nos da miedo lo que nos puedan decir, lo que nos puedan achacar, nos da miedo el hombre, pero no nos da miedo Dios. ¿Y sabéis por qué? Porque a veces hacemos de Dios un Dios que no es real, un Dios light, simpático, un Jesús humano que nos pasa la mano por la espalda y dice, ay, has vuelto a pecar, hijo mío. Y decimos, y nos quedamos tan a gusto. Ese es el Jesús carnal que nos hemos inventado, pero Jesús realmente es Dios todopoderoso y está sentado a la diestra del Padre. Tenemos que tener mucho cuidado, con Dios no se juega. Éxodo 20:18 dice, se manifiesta la presencia de Dios sobre el monte Sinaí. Dios pone unos límites para que la gente no muera. Evidentemente Dios sabía que si pisaban ciertas zonas, su misma presencia los iba a consumir. Pero delimita las zonas y se manifiesta. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron. ¿Y sabéis lo que hicieron? Se pusieron de lejos. ¿Sabéis que Moisés sí que subía en esas condiciones al monte y se mantenía delante de la presencia de Dios? ¿Qué pensáis? ¿Que Moisés estaba hecho de otra carne, de otra pasta, que él no se derritía ante la presencia de Dios? ¿Por qué Moisés sí y el pueblo no? Moisés ya había entregado su corazón a Dios y tenía temor de Dios. Moisés sí, el pueblo no. El pueblo se alejaba
porque no podían tolerar la presencia de su gloria. Y yo pienso, y a veces me río, ¿no? Porque hay un texto en donde Salomón hace un montón de sacrificios para la dedicatoria del templo, y cuando hace tantos sacrificios llega un momento que hay tanta gloria dentro de esa casa que la gente tiene que salir, no soportan la gloria de Dios, ¿no? Digo yo, pues... Y a veces me hace gracia, ¿no? A modo de chiste, estás ahí exaltando a Dios y de repente no puedes ni soportar su presencia de fuerte que se hace, ¿no? Pero Moisés sí que podía estar en la presencia de Dios. Y Moisés fue quien le dijo, muéstrame tu gloria, yo quiero ver tu gloria. ¿Sabéis lo que es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la misma esencia de Dios. Es todo lo que es Dios. Su poder, su amor, su todo, su totalidad. Dentro de la gloria de Dios entra todo. Y Moisés anhelaba porque amaba esa compañía que tenía con Dios. Amaba y se podía estar en su presencia. Lo que pasa es que el pueblo tenía pecado. Tenían rebeldía a punta pala. De hecho, podéis ver que un tiempo antes ya habían murmurado no sé cuántas veces desde que habían salido. Rebeldía a barrer. Tenían idolatría, mentiras. Había tantas cosas feas en ellos que no podían soportar. Pero es curioso, porque este mismo pueblo vio los milagros de Dios. ¿Acaso no estaban ahí todos mientras habían milagros tremendos? Nadie se murió por ver milagros. Se abrió el mar, vieron las plagas de los egipcios y ellos estaban genial. Hasta se pusieron a danzar, a bailar. María inventó un cántico, las mujeres la siguieron. Frente a los milagros todo el mundo estaba guay, perfecto. Pero frente a la gloria de Dios no lo podían soportar. Qué curioso. Y a veces yo pienso que cuando vemos a gente que está sanando enfermos, que está orando por gente, y ves que pasa cosas, ¿no? Y dicen, los milagros de Dios, y todo el mundo va a esos focos, ¿no? Donde la gente ora y se sanan y pasan cosas. Pero muchas veces hay pecado escondido incluso en los que están orando por esas personas, y parece que no les fulmina un rayo, no les pasa nada. Y dices, ¿cómo pueden seguir su ministerio sin que les pase nada? Y ahí es donde entraría el texto de Mateo 7, 22, 23. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y qué les dice Dios? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaros de mí, hacedores de maldad. Hacedor tiene que ver con pecador. Tú has hecho pecado, has cometido pecado, has vivido en pecado. Entonces, frente a los milagros de Dios, ningún problema. Pero frente a la gloria de Dios sí que hay un problema. Y hay un texto que Dios me viene hablando y espero que no sea nunca materializado, porque Dios me viene hablando mucho de ese texto desde hace, yo creo que un año. Mateo 12:4 dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. ¿A quién tienes que temer? ¿Al que te va a hacer daño físicamente o aquel que ha permitido que te hagan daño físicamente, porque Dios es quien da y quien quita la vida? No lo olvidemos, no es el hombre ni es Satanás, es Dios, pero después aún tiene el poder de coger el alma y de echarla al infierno, y eso es muchísimo más crudo y más duro. Y esto entra dentro del contexto de nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Esta frase entra dentro de ese contexto. Todo lo que nosotros ponemos para abajo, y no digo las cosas que realmente estamos peleando, ¿vale? Porque hay cosas que uno pues sabe que es pecado y lucha y va a muerte. Y va a muerte, no se regodea, va a muerte. Pero hay cosas que realmente, y yo llevo predicándolo porque lo siento así, damos vueltas a lo mismo. Y en el fondo no tenemos ningún deseo de cambiar porque no nos molesta, estamos tan a gusto con nuestra vida interna. Y es algo que realmente viene el tiempo en el que Dios quiere arrancar esas cosas. Es tiempo de santificar a su casa. Hebreos 12, del 12 al 14. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino
que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, que yo puedo toda mi vida profesar ser cristiana, estar tocando en la alabanza y engañaros a todos, y sin embargo, vivir una vida paralela en mi corazón, externa, de pecado abierto, y yo la voy manteniendo. ¿Me he santificado? Viene Dios y me dice, ¿te has santificado? Bueno, fui a la iglesia, a todos los cultos, estuve currando un montón en el programa Navidad, hice esto, hice lo otro. ¿Te has santificado? No me he santificado. He seguido viendo pornografía, he seguido haciendo lo mismo que hacía antes, he seguido mintiendo, he seguido engañando. Entonces, ¿qué me va a decir Dios? No te has santificado. Y sin la santidad nadie verá al Señor. Es un llamado de atención, yo creo, importante en nuestras vidas. Y sabemos que cuando Dios nos... Este texto está en el contexto de la disciplina de Dios. Y a mí ese texto yo lo he aprendido desde pequeñita, porque en mi casa a mis padres les encantaba la palabra disciplina, y yo la odié profundamente por rebeldía, por lo que sea. Rebeldía desde luego. Y me he dado cuenta que la disciplina del Señor es un favor, es una gracia, es una misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Si Dios no nos disciplinase, hermanos, estábamos perdidos. Si Dios no te coge y te pone en situaciones que a ti no te gustan un pelo, estás perdido, porque vas a hacer lo que a ti te dé la gana y vas a irte directo a lo que no tienes que irte, al hoyo. Y es importante. Bien, seguimos en Éxodo, me está cayendo todo, Éxodo 20:19, dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Pecamos? Digo, ¿tiene temor o no tiene temor? Dice, no temáis. Pero dice que el temor de Jehová tiene que estar dentro de ellos. No sé, este Moisés, desde luego no sabía lo que decía, ¿no? Bien, Moisés está haciendo la diferencia entre lo que es el temor de Dios y lo que es el miedo a Dios. Hay mucha gente que le tiene miedo a Dios. Y el miedo siempre conlleva que hay pecado. Porque tú no quieres que Dios te vea. Miedo a Dios. Y el miedo a Dios no trae ningún fruto de ningún tipo. De hecho, la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor. Podemos tener un espíritu atrevido delante de la presencia de Dios mientras sepamos que estamos arreglando nuestros asuntitos de pecado con Dios. Si no, ¿qué va a pasar? Me escondo. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Tuve miedo y me escondí. Tuve miedo. ¿De qué tuviste miedo, criatura? Si todos los días estoy paseando con vosotros. Tuve miedo. De repente tuve miedo, claro. De repente he pecado. El hombre que teme a Dios, en cambio, puede estar abiertamente ante la presencia de Dios, como Moisés. Puede estar a cara descubierta delante de la presencia de Dios, porque no tiene nada que ocultar. Sus cosas están al día. Todas las cosas están al día. Y también empieza a crear un miedo real la presencia de Dios a lo que es alejarse de Dios. El miedo real es, Señor, no me quiero alejar de ti. Por favor, como sea, no me dejes. Eso es un temor real. No me dejes alejarme de ti. Eso es un temor bueno. Y el verdadero temor de Dios lleva a aborrecer el pecado. Si yo veo por ahí la tentación o algo que me suele llevar a pecar y yo sé cómo, yo me voy por allá. Socorro. Ni me acerco. Como hizo José cuando estuvo frente a la mujer de Potifar. La mujer era súper insistente y tenía que estar muy bien. El hombre cogió y salió por patas. Porque dialogar con lo que sabes que te va a llevar al huerto, con lo que te va a llevar a pecar, es absurdo. Es absurdo. En el fondo es que lo deseas. Cuando tú te pones a hablar con algo que sabes que te va a llevar a donde te va a llevar, es que lo estás deseando. Y entonces el temor de Dios nos tiene que llevar a rechazar el pecado, a que nos dé asco el pecado.
Cuando hay gente dentro de las iglesias que dicen amo a Dios, pero no tienen temor de Dios, es porque no conocen al Dios verdadero, no tienen la faceta completa de quién es Dios. Conocen al Dios de gracia, al de la cruz, al que conoce incluso la gente religiosa de ahí fuera, pero no han tenido realmente el encuentro con esa gloria de Dios, con esa soberanía de Dios. Éxodo 32:1, seguimos. Vamos a ver qué sigue pasando dentro de este pueblo. Salmo 32:1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, Moisés se va 40 días y 40 noches ante la presencia de Dios, porque él podía hacerlo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Bien, haznos dioses. Y la palabra que usa es Elohim, y esos dioses pues pueden ser tanto dioses paganos, como a veces se usa también para el Dios real, Elohim. Y la respuesta del varón de Dios, Aarón, es 32, 4 y 5, dice, y él los tomó de las manos, es decir, él dijo, vale, yo os hago el ídolo que me estáis pidiendo, queréis dioses, yo os hago dioses, quitaros todo lo que sea de oro, tal, tal, tal. Y dice, y él lo tomó de las manos de ellos y les dio forma con burril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Toma ya, les llama al becerro Jehová. Es decir, el pueblo, ¿qué es lo que estaba pidiendo? Los dioses habituales. Ellos estaban acostumbrados a esos dioses. Moisés está ahí arriba, vete a saber si Dios lo ha fulminado o qué le ha pasado. Y nosotros pues tenemos que tener algo para adorar. Haznos los dioses los que estamos acostumbrados. Y Aarón, en vez de decir, ¿de qué estáis hablando? ¿Estáis locos o qué? ¿Qué queréis? ¿Que Dios nos extermine a todos? No, Aarón dice, vale, darme todo lo que tengáis de oro, tal, lo mete en el fuego y hace un becerro de oro. Y Aarón lo llama Jehová, a ese becerro de oro. Usa la palabra Yahvé, el Dios verdadero. Esa palabra jamás se usaría para un Dios falso, ni un Dios pagano, jamás. Y él lo usa como si fuera Dios de verdad. ¿Sabéis lo que estaba haciendo Aarón? No solo se estaba congraciando con el pueblo porque era débil y tenía miedo del pueblo, evidentemente, pero aparte dijo, ¿sabéis qué? Como ese Moisés está muy perdido en su relación con Dios por ahí arriba, nosotros vamos a hacer un Dios más casero. Vamos a hacer un Dios nuestro, así más a nuestra imagen, con el que todos estemos súper a gusto, en vistas de que venga Moisés o no. Y hace un becerro y lo llama Yahvé. Es decir, no dice Jehová no nos ha sacado de Egipto, Jehová no existe, Jehová no es real, no. Dice, esto se va a llamar Yahvé. Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo con Jesús? No queremos ver quién es Jesús realmente, no nos interesa. Nos gusta la gracia, nos gusta la sanidad, nos gusta su abrazo, su protección. Entonces, ese es el Jesús que yo quiero. Ese es mi becerro. Lo hago a mi forma. Pero el Jesús tal y como es, el que lo conociera Moisés. ¿Pensáis que Moisés, estando solo, hubiera hecho algo así? Jamás. Porque él conocía quién era Dios. Entonces limitarlo y hacerlo a la forma de un becerro hubiera sido una aberración para Moisés. Y es un poco lo que siento que estamos haciendo. Yo les compartí al grupo de alabanza, siento que hay tantas mentiras todavía que están tapando nuestra visión, opacando nuestra forma de ver a Dios. Y yo creo que este becerro de oro simboliza realmente toda nuestra forma de ver a Dios. No es que reneguemos de Dios, no es que digamos, no, pero hemos formado a un Dios a nuestra imagen y semejanza, lo hemos hecho cómodo. Cuando la cosa se vuelve muy intensa, lo rebajo y lo hago para que sea más a mi forma. ¿Sabéis cuál fue el resultado de esto? Muerte, muerte y más muerte, castigo de Dios, y realmente el pueblo
salió perdiendo, o sea, muchos murieron, salió perdiendo bajo todos los ángulos. Y Aarón quedó claro cuál era su conocimiento del Dios real. Y la conclusión de todo esto, sé que es una palabra dura, pero es una palabra que quiero que motive de alguna forma a buscar la verdadera gloria de Dios, la verdadera presencia de Dios. No nos contentemos ya con becerritos de oro, sucedáneos. Ya con esto ya estoy cómodo, o sea, me va bien en la iglesia, estoy guay, leo la Biblia, oro, estoy cómodo. Es incomodar nuestra fe, queremos ver más de Dios, queremos conocer más de Dios. Y si dejamos que el pecado siga anidando en nuestro corazón, y verdad es un llamado para que la iglesia erradique de por sí misma el pecado, y que Dios no tenga que poner juicio en nuestras vidas. Y hablo de mentiras, hablo de medias mentiras, hablo de mentiras que usamos para defendernos, porque eso es automático, lo hacemos mucho. Hablo de celos, hablo de envidia, hablo de rivalidades entre nosotros, hablo de malos pensamientos de todo tipo, hablo de odio, hablo de crítica, hablo de falta de perdón, de juicio, hablo de indisciplina, de rebeldía, hablo de independencia, hablo de orgullo, hablo de todo tipo de pecados sexuales, desde el del pensamiento hasta los que se actúan. Y si no hay muerte al pecado, si no hay un deseo de matar ese pecado dentro de nosotros, Dios va a tener que hacer algo. ¿Sabéis por qué? Porque necesitamos ser santos. Cuando Jesús venga por su iglesia, yo creo que viene por una iglesia santa. Y me da igual que venga mañana que pasado mañana. O que venga en 100 años, cosa que no creo que sucederá, visto cómo está el mundo. Pero si Dios viene a por su iglesia, la iglesia no está preparada, no estamos en santidad en todas las áreas de nuestras vidas. Y no hablo de perfección, hablo de tener ese cara a cara con Dios, constante, 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 que nos santifica, que nos purifica, que nos hace meter todo sobre la palestra. Señor, yo soy así, pero aborrezco el pecado, y cuando vea la tentación, me voy a ir por el otro lado. Porque no quiero fallarte, no quiero defraudarte, no quiero que haya muros entre tú y yo. La meta es contemplar la gloria de Dios aquí, en nuestras vidas. Algunos piensan que eso es para cuando te mueras en el cielo. Yo creo que hay mucho más de Dios aquí. Hay mucha más gloria por ver en esta tierra que la que jamás hemos visto. Y yo creo que es tiempos para ponernos a bien en todos los aspectos de nuestra vida. Y quiero acabar con Juan 17:24. Esta es la petición de Jesús para nosotros. Padre, quiero que los que me distes estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste. Y mis queridos amigos y hermanos, la gloria de Dios puede verse también aquí en la tierra, no tan grande y tan espectacular como en el cielo, pero Jesús quería, anhelaba que viésemos su gloria. Y yo quiero ver su gloria aquí en esta tierra. De hecho, la gloria de Dios es lo único que puede dar gozo al ser humano. Cuanto más gloria Dios muestra, más contentos y satisfechos nos sentiremos. El Señor os bendiga.